Bendiciones, mujeres del reino. Dios te bendiga. Te saluda Carol de L. Y hoy, como todos los años, estoy muy emocionada de poder instruir, de poder acompañar, de poder enseñar un poco de lo mucho que necesitamos para activarnos y preparar nuestra vida y nuestro corazón en este tiempo de ayuno y de oración. Y no está de más en hacerte la invitación para que estés pendiente de las publicaciones y sobre todo la información que hemos estado compartiendo desde el año pasado para todas ustedes referente a este tema, el ayuno de Daniel 2023. Pero hoy quiero hablar sobre este tema tan importante. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué es tan importante enlazar nuestra mente, nuestro corazón, pero principalmente nuestro cuerpo al Señor? No está de más en decirte que lo más importante es la calidad de tiempo que podamos entregarle al Señor más que la cantidad. En este primer capítulo que quiero compartirte en este audio para que tú te tomes el tiempo y puedas escucharlo, y en la medida que pase eso vayas entendiendo y comprendiendo el impacto y la importancia de empezar entregándole al Señor todo de nosotras. El ayuno de Daniel es esperado por muchas personas y sabemos que ayunar es más que todo para estar más cerca del corazón del Señor, pero más que todo también, y no puedo dejarlo de mencionar, es para que empecemos a crecer aún más en la presencia del Espíritu Santo. Y sobre todo, si tú vas a ayunar por tu victoria, debes de escuchar lo que tengo para ti. Para empezar, ¿qué es el ayuno? Sabemos que hay muchos malentendidos sobre él. En primer lugar, quiero aclarar lo que no es el ayuno bíblico. El ayuno no es meramente pararse o pasarse sin alimentos, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo. Tampoco es algo que hacen solamente los fanáticos religiosos. Realmente quiero hacer entender el punto. El ayuno no deben hacerlo solamente las personas creyentes, cristianas, no importando definitivamente la religión, porque sabemos que Dios no es religión, sino es relación. Y para eso necesito tocar esta clase de temas, ¿verdad? Y hacer entender una vez por todas este punto tan importante. El ayuno no deben hacerlo solamente esta clase de personas o este grupo, ¿verdad? O nosotras como ministerio, que siempre les animamos a que lo hagamos juntas. Esto también es importante mencionarlo porque la práctica del ayuno no está limitada a ministros o a ocasiones especiales. No. Expresando de modo sencillo, el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno siempre ha sido una parte normal de una relación con Dios, tal como se expresa en el apasionado ruego de David en Salmo 42. El ayuno, más que todo, es para poder nosotros enriquecernos de su palabra. Tomar este ejemplo de David, ya que el ayuno lleva a la persona a una relación más profunda, más íntima y más poderosa con el Señor. Cuando uno elimina los alimentos de su dieta durante cierto número de días, su espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve increíblemente sensible a las cosas de Dios. Como afirmó David, un abismo llama a otro, y lo dice en Salmo 42, 7. David estaba en ayuno. Su hambre y sed de Dios era más grande que su deseo natural de alimento.
Como resultado, llegó a un lugar donde podía clamar desde las profundidades de su espíritu a las profundidades de Dios. Aún en medio de su prueba, una vez que haya experimentado, aunque sea un vislumbre de este tipo de intimidad con nuestro Dios, nuestro Padre, el Santo Creador del universo, las incontables recompensas y las bendiciones que siguen, esta perspectiva completa va a cambiar tu entorno, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, y pronto vas a comprender que el ayuno es una fuente secreta del poder que muchos pasan por alto. Y acá me encanta mencionar esta cita bíblica, Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y acá quiero mencionar también un poquito de la historia del ayuno para que tú veas qué tan importante es ayunar. Sabemos que durante los años en que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos los principios del reino de Dios, principios que están en conflicto con los principios de este mundo. En las bienaventuranzas, concretamente en Mateo 6, Jesús dio la pauta por cual cada uno de nosotros debe vivir como un hijo de Dios. Esa pauta aborda 3 obligaciones concretas del cristiano: dar, orar y ayunar. Jesús dijo: cuando des y cuando ores y cuando ayunes. Él dejó claro que ayunar, al igual que dar y orar, era una parte normal de la vida cristiana. Debería darse tanta atención al ayuno como se le da a dar y a orar, ¿verdad? Aquí también podemos recordar a Salomón. Al escribir los libros de sabiduría para Israel, estableció el punto de que un cordón o una cuerda trenzada con 3 hilos no se rompe con facilidad. Es lo que acabamos de leer en Eclesiastés 4:12. De igual modo, cuando se practican conjuntamente la ofrenda, la oración y el ayuno en la vida de un creyente, eso crea un tipo de cordón de 3 hilos que no se rompe con facilidad. De hecho, ¿cómo le mostraré a mi corazón y a mi cuerpo que realmente quiero enlazar mi vida, ¿verdad? Pues así como dice Eclesiastés, debo de tener un punto, que mi corazón sea un cordón, que la cuerda sea mi vida y ser trenzadas con 3 hilos con el Espíritu Santo. Así de sencillo es como yo lo puedo ver, porque entonces no va a ser fácil romperlo, ¿verdad? Y de hecho, Jesús lo llevó más allá. Él llegó más lejos al decir: nada os será imposible. Y lo dice en Mateo 17:20. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Sería posible que estemos perdiendo nuestras más grandes victorias porque no ayunamos? Otra pregunta también importante. ¿Recuerda el beneficio a 30, 70 y 100 por uno del que Jesús habló en Marcos 4:8 y también en Marcos 20? Es una pregunta. Así que considérelo del siguiente modo. Cuando usted ora, puede liberar ese beneficio a 30 por uno, pero cuando la oración y el dar son parte de su vida, yo creo que eso libera la bendición a 70 por uno. Pero cuando las 3 cosas, dar, orar y ayunar, son parte de su vida, puede liberarse ese beneficio a 100 por uno. Si ese es el caso, tiene que preguntarse qué bendición no son liberadas. Otra pregunta importante: ¿qué respuestas a la oración no se están produciendo? ¿Qué ataduras no está rompiendo porque no ayunamos?
Mateo relata la historia de un padre que tenía un hijo que estaba poseído por el demonio. Durante años él vio con impotencia a su hijo sufrir de graves convulsiones. A medida que crecía, los ataques se volvieron tan severos que el muchacho con frecuencia se lanzaba al fuego o a una zanja de agua. Un espíritu de suicidio le atormentaba constantemente y la situación se volvía una amenazante para la vida de ese joven. Entonces, ¿qué pasó? Habiendo agotado todo intento de curar a su hijo, o sea, al muchacho, hasta llevarlo a los discípulos, pero sin éxito alguno. La grave situación del padre parecía imposible. Entonces oyó que Jesús estaba cerca. Acercándose al maestro, clamó y dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esto lo puedes leer en Mateo 17:15. Cuando llevaron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Esto lo puede leer en el versículo 18. Pero ¿qué fue lo que efectuó el cambio? Después de todo, Mateo 10 registra que Jesús ya les había dado poder a los discípulos para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad. Por tanto, ¿por qué no pudieron los discípulos expulsar al demonio y curar al muchacho? Oh Dios, qué pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros oramos y ayunamos, pero no tenemos respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Pero ponga atención con esto. Eso es lo que ellos también querían saber, igual que nosotras, ¿verdad? Y por eso más tarde, aquella noche, cuando estaban a solas con Jesús, le preguntaron: Jesús, le preguntaron, bueno, ¿por qué si tenemos la autoridad no podemos actuar ante estas situaciones? Y él respondió: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y de nada os será imposible. Pero esto generó mucha confusión en ellos, ¿verdad? Porque esto no sale sino con oración y ayuno. Definitivamente, claro está lo que dice Mateo 17:20 al 21, que todo lo que hacemos en oración y en ayuno va a tomar gran poder para poder nosotros tocar el corazón del Señor y tener sobre todo esas respuestas, esa victoria, ¿verdad?, a nuestras oraciones. Ahora bien, mis amadas mujeres del reino, yo he leído ese pasaje muchas veces y hasta hemos enseñado sobre él en algunas ocasiones, pero cada vez que he centrado en la afirmación "y nada os será imposible", creo que muchas personas se detienen en ese punto, pero Jesús no lo hizo porque sabía que había más y mucho más de eso. ¿Ya ve? Esa palabra, pero es la conexión. ¿Se están dando cuenta? ¿Están entendiendo este punto? Es la llave que abre el poder en la afirmación: nada os será imposible. Jesús les dijo a los discípulos que ellos necesitaban fe, incluso tan pequeña como una diminuta semilla. Pero eso no fue todo, mis amadas. Después de ese incidente, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Pero generó muchas confusiones también, ¿verdad? En la mente, en el cuerpo y en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque volvió a su espíritu y a su mente en que toda la fortaleza
y toda la fuerza que él necesitaba no saldría sino con oración y ayuno. Para Jesús expulsar a ese testarudo demonio no fue imposible. Si Jesús pudiera haber logrado sin ayunar todo lo que vino a hacer, ¿por qué entonces iría a ayunar? El Hijo de Dios ayunaba porque él sabía que habían cosas sobrenaturales que solamente podían ser liberadas de ese modo. Ahora, la última pregunta de este primer audio. ¿Cuánto más debería ser el ayuno una práctica común en nuestra vida? Y ahí te lo quiero dejar. Ahí te lo quiero dejar para que tú te quedes con ese pensamiento. ¿El ayuno es para todos? Esa también puede ser una pregunta después de escuchar esto. ¿Será que el ayuno es para todos? Quizá eso es lo que estemos pensando ambas. Y sigo sin saber cómo el ayuno puede realmente ser para mí. Porque muchas podemos decir, quiero ayunar, Carol, pero solo aguanto 1 o 2 días. Quiero ayunar, Carol, pero tengo mi enfermedad. Tengo diabetes, tengo problemas estomacales, me duele mucho la cabeza. Empezamos a buscar excusas, excusas y más excusas. Según las palabras de Jesús, es obligación de todo discípulo y todo creyente ayunar. Cuando se dirigió a los fariseos para contestar en cuanto a por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió nuevamente: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrían días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esto lo dice en Lucas 5, 34 al 35. Entonces ayunarán. Jesús no esperaba que sus discípulos hicieran algo que él no hubiera hecho también. Jesús ayunaba y según la palabra de Pedro, Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Lo dice en 1 de Pedro 2:21. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Lo dijo en Lucas 6:40. Hay otro punto vital, mis amadas, que quiero que usted vea en Mateo 6. Dios se deleita en dar recompensa. No solo eso, sino que Él dice que cuando en su vida practiquemos dar, orar y ayunar, Él le recompensará en público. Un buen ejemplo de tal recompensa pública puede encontrarse en Daniel. Mientras estaba cautivo en Babilonia, su ayuno, hasta el ayuno parcial de ciertos alimentos, produjo la abierta recompensa de Dios, quien bendijo a Daniel con sabiduría por encima de cualquier otra persona en aquel imperio. Más adelante, en el capítulo 10, Daniel estaba triste y cargado por la revelación que había recibido para Israel. Durante 3 semanas no comió panes ni carne escogidas, ni bebió vino. Luego, él describe al ángel que le fue enviado, el cual había sido retrasado por el príncipe de Persia durante 21 días y que traía las respuestas que Daniel buscaba. Su ayuno rompió el poder del que retrasaba y liberó a los ángeles de Dios a fin de que los propósitos de Dios pudieran ser revelados y sobre todo cumplidos. Esta es solo la punta de un iceberg. A medida que siga leyendo usted la palabra del Señor va a tener sabiduría. Y a la medida que sigamos escuchando estos audios y comprendiendo las lecturas que vamos a tener por 21 días, vamos a verificar y vamos a comprender cómo funciona este cordón de 3 hilos en cada área de su vida. ¿Usted, como mujer del reino, desea conocer la voluntad de Dios para su vida?
con quién debería casarse o con qué debería usted hacer en una situación crítica, o la restitución de lo que el enemigo le ha quitado, o la restauración de su hogar, o la sanidad. Este ayuno nos va a mostrar cómo nos puede llevar a un lugar especial en el que va a ser capaz usted de oír la claridad y la voluntad de Dios si su corazón está dispuesto. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda. El ayuno también hace que Dios se dirija a sus hijos. Se sorprendería por los testimonios que hemos oído y sobre todo que nos han enviado por correo año por año. Hemos oído sobre todo el poder que puede tener el ayuno. Además, da salud y sanidad a su cuerpo, al igual que prosperidad económica y las bendiciones de Dios. Si es su deseo estar más cerca de Dios o tiene una gran necesidad y de grandes victorias en su vida, recuerde que nada será imposible para usted. El ayuno es verdaderamente una fuente secreta de poder. Qué hermoso saber cómo Dios nos ama y cómo Dios nos va a ir instruyendo durante este tiempo. Así que te doy las gracias si tú lograste escuchar todo este audio, porque sé que si lo hiciste, grandes cosas vendrán a tu vida y verás este tiempo de ayuno y de oración de una manera diferente. Dios te bendiga.